El sol de octubre de 1990 caía sobre el barrio de San Rafael, en la Ciudad de México, pintando las casas de adobe con tonos dorados que anunciaban el final de la tarde. La calle Morelos estaba llena de vida. Vendedores ambulantes pregonaban sus últimas elotes y esquites del día, mientras las señoras regresaban del mercado con sus bolsas de mandado repletas de verduras para la cena. En la casa número 47, una construcción colonial de 2 pisos con fachada azul desgastada por el tiempo, vivía la familia Hernández. El patio central, típico de las viejas casonas del centro, resonaba con las risas de 4 hermanos. Miguel, de 12 años, los gemelos Carlos y Luis, de 10, y la pequeña Sofía, de 8. «¡Ya es hora de meternos!», gritó doña Carmen desde la cocina, mientras el aroma a frijoles refritos y tortillas recién hechas se esparcía por toda la casa. «Van a dar las 6 y su papá no tarda en llegar». Miguel, el mayor, miró a sus hermanos con esa sonrisa traviesa que siempre precedía a sus ideas. «Una última ronda de escondidas», propuso, bajando la voz para que su madre no escuchara, pero esta vez en toda la casa. Los gemelos intercambiaron miradas cómplices. Carlos, siempre el más aventurero, asintió de inmediato. Luis, más cauteloso, pero incapaz de resistirse a los desafíos de su hermano gemelo, también aceptó. Sofía, con sus grandes ojos café y su vestido de flores amarillas, saltaba emocionada. «Yo cuento», exclamó la niña, corriendo hacia la pared del patio. «1, 2, 3». Los hermanos se dispersaron como ratones por la casona. Miguel subió las escaleras de 2 en 2, sus tenis rechinando contra la duela vieja. Carlos se metió entre los costales de maíz en la bodega, mientras Luis buscaba refugio detrás de los enormes roperos del cuarto de los abuelos, que habían fallecido hacía 3 años, pero cuyas pertenencias seguían intactas. La casa Hernández era una de esas construcciones antiguas, llenas de recovecos y misterios. Había sido heredada de generación en generación, y cada familia había hecho sus propias modificaciones. Pasillos que no llevaban a ninguna parte, cuartos tapiados por razones olvidadas y un sótano que don Roberto, el padre, había prohibido expresamente explorar. 18, 19, 20. La voz aguda de Sofía resonó por el patio. El que no se haya escondido, se quedó. La niña comenzó su búsqueda con determinación. Conocía bien los escondites favoritos de sus hermanos. Primero revisó detrás de las macetas gigantes del patio, donde Carlos solía ocultarse. Nada. Subió al segundo piso, sus pequeños pies haciendo crujir cada escalón. «¿Miguel? ¿Están aquí?», preguntó, asomándose al cuarto que compartían los varones. Las camas estaban deshechas, como siempre, pero no había rastro de sus hermanos. Mientras tanto, en el sótano prohibido, Luis había encontrado algo extraño. Persiguiendo a Carlos, que se había colado por la puerta entreabierta, descubrió que detrás de un viejo librero había una abertura en la pared. No era muy grande, pero suficiente para que un niño pudiera pasar. «Carlos, ven a ver esto», susurró emocionado. Su gemelo apareció entre las sombras, y juntos examinaron el hallazgo. El aire que salía de la abertura era frío y olía a humedad y tierra. Carlos, sin pensarlo 2 veces, se asomó al interior. «Hay un túnel», dijo con los ojos brillantes de emoción. «Debe ser de la época de la Revolución. El abuelo siempre contaba historias de túneles secretos en el centro». Luis dudó. Sabía que su padre se enojaría si los encontraba en el sótano, pero la curiosidad pudo más. «Solo un vistazo rápido», concedió. Arriba, Sofía seguía buscando. Había revisado todos los cuartos del segundo piso sin éxito. «¡Ya me rindo!», gritó frustrada. «¡Salgan ya!». Pero nadie respondió. La niña bajó las escaleras y se encontró con Miguel, que salía del baño con cara de inocencia. «¿Dónde estabas?», preguntó Sofía cruzando los brazos.
En el mejor escondite de todos, respondió Miguel con orgullo. Detrás de la cortina de la regadera. ¿Ya encontraste a los gemelos? Sofía negó con la cabeza. No aparecen por ningún lado. En ese momento, doña Carmen apareció en el patio secándose las manos en el delantal. ¿Qué hacen todavía aquí afuera? A lavarse las manos para cenar. Mamá, Carlos y Luis no aparecen, dijo Sofía con un puchero. Carmen suspiró. Carlos, Luis, ya dejen de jugar y vengan a cenar. Su voz autoritaria resonó por toda la casa, esa voz que normalmente hacía que los niños aparecieran corriendo de inmediato. Pero el silencio fue la única respuesta. Miguel comenzó a preocuparse. Sus hermanos podían ser traviesos, pero nunca desobedecían un llamado directo de su madre. «Voy a buscarlos», dijo, dirigiéndose hacia las escaleras que llevaban al sótano. «No», exclamó doña Carmen, «sabes que tu padre no quiere que bajen ahí. Deben estar escondidos en el patio trasero». Pero después de revisar el patio trasero, la azotea e incluso el cuarto de servicio donde vivía Esperanza, la empleada doméstica, no había señal de los gemelos. Don Roberto llegó a las 6:30, como todos los días, con su portafolio de cuero y su traje gris impecable. Era contador en una empresa del centro y mantenía la rutina con precisión militar. «¿Qué pasa?», preguntó al ver el alboroto. Carmen le explicó la situación mientras se retorcía las manos con nerviosismo. «¿Revisaron el sótano?», preguntó Roberto, y ante el silencio culpable de Miguel, supo la respuesta. «Les dije 1000 veces que no bajaran ahí. Las estructuras son viejas y peligrosas». Con una linterna en mano, Roberto bajó al sótano seguido por Miguel. El lugar estaba tal como lo recordaba: cajas polvorientas, muebles viejos cubiertos con sábanas y el olor característico a humedad. Pero algo había cambiado. El viejo librero que bloqueaba parte de la pared había sido movido. «¡Carlos! ¡Luis!», gritó Roberto y su voz hizo eco en la oscuridad. Detrás del librero encontraron la abertura. Roberto palideció. Conocía esa entrada. Su propio padre la había sellado hacía décadas, advirtiéndole que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitiera que alguien entrara ahí. «Llama a la policía», le ordenó a Miguel con voz temblorosa. Rápido. La noche cayó sobre el barrio de San Rafael como un manto de preocupación. Los vecinos se arremolinaban frente a la casa 47, murmurando entre ellos mientras las patrullas llegaban una tras otra. Doña Carmen lloraba inconsolable en brazos de su comadre Rosa, mientras Sofía se aferraba a su vestido sin entender completamente lo que sucedía. Los policías entraron al túnel con linternas y cuerdas. El capitán Mendoza, un hombre corpulento con bigote canoso, dirigía la operación. «Es un sistema de túneles coloniales», explicó a don Roberto. «La ciudad está llena de ellos. Algunos conectan con las catacumbas de las iglesias, otros con antiguos refugios. Las horas pasaban y no había señales de los niños. Los túneles formaban un laberinto bajo las calles del centro histórico. Algunos pasajes habían colapsado con el tiempo, otros llevaban a callejones sin salida. «Encontramos esto», dijo uno de los oficiales, emergiendo del sótano. En su mano tenía un tenis pequeño, de esos con luces que tanto le gustaban a Carlos. Carmen soltó un grito ahogado y Roberto tuvo que sostenerla para que no cayera. Miguel apretó los puños, sintiéndose inculpable. Si no hubiera propuesto jugar a las escondidas, si hubiera sido más responsable como hermano mayor, la búsqueda continuó durante días. Trajeron equipos especializados, perros rastreadores, incluso espeleólogos profesionales. Los periódicos locales cubrieron la noticia. «Hermanos desaparecen en túneles coloniales». La foto de los gemelos, sonrientes, apareció en todos los noticieros.
Esperanza, la empleada doméstica que había trabajado con la familia durante años, encendía veladoras todas las noches a la Virgen de Guadalupe. «Van a regresar», repetía como un mantra. «Los niños van a regresar». Pero pasó una semana, luego 2, y la esperanza comenzó a menguar. Los equipos de rescate exploraron kilómetros de túneles sin encontrar más que el tenis de Carlos y algunos dulces que Luis llevaba en el bolsillo. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Don Roberto contrató investigadores privados. Doña Carmen no salía de su cuarto, consumida por el dolor. Miguel y Sofía fueron enviados a casa de su tía Elena en Coyoacán, mientras la búsqueda continuaba. Un mes después del incidente, el capitán Mendoza visitó la casa con noticias desalentadoras. «Hemos mapeado todos los túneles accesibles», explicó con voz grave. «Hay secciones que colapsaron hace décadas, posiblemente durante el terremoto del 85. Si los niños entraron ahí...» No necesitó terminar la frase. Roberto asintió en silencio, su rostro envejecido por semanas de angustia. La investigación oficial continuó por 6 meses más, pero eventualmente fue archivada como desaparición sin resolver. La casa 47 de la calle Morelos se convirtió en un lugar de tristeza. Los Hernández consideraron mudarse, pero Carmen se negó. «¿Y si regresan?», decía. «¿Cómo van a encontrarnos si no estamos aquí?». Miguel creció cargando la culpa. Se volvió un adolescente serio y retraído, obsesionado con mapas antiguos de la ciudad, buscando cualquier pista sobre el destino de sus hermanos. Sofía, por su parte, desarrolló un miedo terrible a la oscuridad y a los espacios cerrados. La familia nunca volvió a ser la misma. Don Roberto se refugió en el trabajo, llegando cada vez más tarde a casa. Carmen mantuvo el cuarto de los gemelos exactamente como estaba el día que desaparecieron, sus camas deshechas, sus juguetes esperando, su ropa colgada en el armario. Cada 15 de octubre, aniversario de la desaparición, la familia organizaba una misa en la iglesia de San Hipólito. Los vecinos asistían por respeto, aunque con el paso de los años, la historia de los hermanos Hernández se convirtió en una leyenda urbana del barrio, una advertencia para los niños traviesos sobre los peligros de explorar lugares prohibidos. 20 años después, la casa 47 seguía en pie, aunque muy cambiada. Don Roberto había fallecido de un infarto en 2005 y Carmen lo siguió 2 años después, dicen que de tristeza. Miguel, ahora un arquitecto de 32 años, vivía en Polanco con su esposa e hijos. Sofía se había mudado a Guadalajara, donde trabajaba como psicóloga infantil. La casa quedó abandonada por años, deteriorándose lentamente. Los vecinos juraban escuchar ruidos extraños por las noches, risas infantiles que venían del sótano. Algunos decían que era el viento colándose por las grietas, otros preferían no hablar del tema. En 2011, Miguel finalmente decidió vender la propiedad. No podía seguir pagando los impuestos de un lugar que solo le traía recuerdos dolorosos. Después de varios meses en el mercado, un desarrollador inmobiliario mostró interés. Planeaban convertir la vieja casona en departamentos de lujo, parte del boom de gentrificación que estaba transformando el centro histórico. Fue entonces cuando contrataron a Alejandro Ruiz, un reformador con más de 15 años de experiencia en restauración de edificios coloniales. Alejandro era conocido por su meticulosidad y su respeto por la arquitectura histórica. Cuando visitó la casa por primera vez, quedó impresionado por su potencial. «Es una joya», le dijo al arquitecto del proyecto. «Con la restauración adecuada, estos departamentos serán espectaculares». El primer día de trabajo, Alejandro llegó temprano con su equipo. Comenzaron por hacer un inventario detallado de la estructura.
marcando las paredes que debían derribarse y las que debían preservarse. El sótano, sellado desde hacía años por orden de las autoridades, permanecería intacto. No había razón para meternos en problemas legales. Pero mientras Alejandro examinaba las paredes del primer piso con su detector de metales, buscando tuberías y cableado oculto, el aparato comenzó a emitir señales erráticas cerca de lo que parecía ser una pared falsa en la antigua sala. «¡Qué raro!», murmuró golpeando la pared con los nudillos. El sonido era definitivamente hueco. Durante el almuerzo, Alejandro le preguntó a don Chuy, el velador del edificio de enfrente que llevaba toda la vida en el barrio, sobre la historia de la casa. «Ah, esa es la casa de los niños perdidos», dijo el anciano, bajando la voz como si temiera ser escuchado. 4 hermanos desaparecieron jugando a las escondidas en el 90. Nunca los encontraron. Dicen que entraron a los túneles antiguos y que... ¿Y qué?, preguntó Alejandro intrigado. Don Chuy se persignó. «Mejor no hablar de esas cosas, joven. Esa casa tiene sus secretos. Si yo fuera usted, haría mi trabajo y no andaría husmeando donde no debe». Pero Alejandro no podía quitarse de la cabeza esa pared falsa. Esa tarde, cuando su equipo se fue, decidió investigar un poco más. Con cuidado, comenzó a remover el yeso viejo. Efectivamente, detrás había otra pared, más antigua, probablemente original de la construcción colonial. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible, como un susurro, o como alguien moviéndose detrás de la pared. Alejandro se quedó paralizado. El corazón le latía con fuerza mientras acercaba el oído a la pared. Ahí estaba otra vez. No era su imaginación. Con manos temblorosas sacó su celular y llamó a su socio. «Fernando, necesito que vengas a la casa de Morelos. Ya. Y trae el equipo de demolición pequeño. Creo que encontré algo». Mientras esperaba, Alejandro no podía dejar de pensar en la historia que don Chuy le había contado. 4 hermanos. 1990. 21 años atrás. El sonido detrás de la pared continuaba, intermitente, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde el otro lado. Fernando llegó en menos de 20 minutos, conduciendo su vieja camioneta Ford por las estrechas calles del centro histórico. El sol ya se había ocultado detrás de los edificios coloniales y las farolas comenzaban a encenderse, proyectando sombras largas sobre el empedrado. «¿Qué es tan urgente?», preguntó al entrar, cargando una caja de herramientas. Fernando Salinas era un hombre robusto de 45 años, con las manos curtidas por años de trabajo en construcción. Alejandro lo llevó directamente a la sala. «Escucha esto», dijo, acercándose a la pared falsa. Ambos guardaron silencio. Por un momento, solo se escuchó el ruido del tráfico lejano y el ladrido de un perro en la calle. Luego, ahí estaba, un golpeteo suave, rítmico. 3 golpes, pausa, 3 golpes más. Fernando palideció. «¿Qué demonios?». Se acercó a la pared y golpeó con los nudillos. Los golpes del otro lado se detuvieron, como si quien fuera que estuviera ahí hubiera escuchado y estuviera esperando. «Hay alguien ahí», susurró Alejandro. «O algo». «No mames, Alejandro. ¿Llamaste a la policía?» «¿Y qué les digo? Que hay ruidos detrás de una pared. Van a pensar que estamos locos. Además, necesito ver qué hay ahí primero. Esta casa... ¿Conoces la historia?». Fernando asintió lentamente. Todo mundo en el barrio conocía la historia de los hermanos Hernández. Los niños que desaparecieron. Mi mamá me contaba esa historia, para que no anduviera de curioso en casas abandonadas. Exacto, y mira la fecha, octubre de 2011, 21 años después. ¿No te parece demasiada coincidencia? Los 2 hombres se miraron. Fernando fue el primero en hablar. «Está bien, pero si encontramos algo malo,
Llamamos a la policía inmediatamente. ¿De acuerdo? Alejandro asintió. Comenzaron a trabajar con cuidado, removiendo el yeso capa por capa. La pared falsa era definitivamente una adición posterior, probablemente de los años 50 o 60. Detrás, la pared original de adobe mostraba signos de humedad y deterioro. «Mira esto», dijo Fernando, señalando unas marcas en el adobe. Parecían arañazos, como si alguien hubiera intentado escarbar con las uñas. Los golpes del otro lado se habían vuelto más insistentes, más desesperados. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Hay que apurarnos». Usando un martillo, neumático pequeño, comenzaron a perforar el adobe viejo. El polvo llenó el aire, obligándolos a ponerse mascarillas. Con cada golpe, la pared cedía un poco más, revelando un espacio oscuro detrás. De repente, una sección completa se desmoronó, creando un agujero del tamaño de una ventana. Un olor fétido emanó del interior, una mezcla de humedad, descomposición y algo más, algo que Alejandro no podía identificar. Fernando iluminó el interior con su linterna. Lo que vieron los dejó sin aliento. Era una habitación, o más bien una celda. Las paredes estaban cubiertas de escritura, miles de palabras garabateadas con lo que parecía ser carbón o alguna sustancia oscura. Había restos de muebles podridos, mantas hechas jirones, y en el centro, «¡Dios santo!», exclamó Fernando, retrocediendo. En el centro de la habitación había 4 figuras. No eran exactamente personas, o al menos no como Alejandro esperaba encontrarlas. Eran diferentes, como si el tiempo hubiera transcurrido de manera distinta para ellos. Los 4 estaban vivos. Eso era evidente por sus movimientos lentos y erráticos, pero sus cuerpos era como si hubieran envejecido y no envejecido al mismo tiempo. Sus ropas, claramente de 1990, colgaban en jirones sobre cuerpos delgados, casi esqueléticos. Sus ojos, hundidos en las cuencas, brillaban con una luz extraña cuando la linterna los iluminó. Uno de ellos, el más alto, se acercó tambaleándose hacia la abertura. Cuando habló, su voz sonó como el susurro de hojas secas. «Miguel, ¿eres tú, Miguel?» Alejandro no podía moverse. Fernando había sacado su teléfono con manos temblorosas, pero parecía haber olvidado cómo usarlo. «No, no soy Miguel», logró decir Alejandro. «Soy Alejandro, venimos a ayudarlos. Son ustedes, son los hermanos Hernández». La figura asintió lentamente. «Carlos», dijo, señalándose a sí mismo. Luego señaló a los otros. «Luis, Sofía, y ese es Miguel». Pero Alejandro no entendía. «Miguel no desapareció. Miguel está vivo, es arquitecto». Carlos negó con la cabeza. «No, Miguel vino a buscarnos. Hace no sé cuánto tiempo. El tiempo aquí es diferente». Fernando finalmente logró marcar el número de emergencia. «Policía. Necesitamos ayuda urgente en Morelos 47. Encontramos a personas atrapadas». «Sí, personas vivas. Por favor, vengan rápido». Mientras esperaban a las autoridades, Alejandro y Fernando ampliaron la abertura lo suficiente para que los 4 pudieran salir. Cada uno se movía con dificultad, como si hubieran olvidado cómo funcionaban sus cuerpos. Sofía, o lo que quedaba de ella, se aferró al brazo de Alejandro. «¿Mamá?», preguntó con voz infantil, incongruente con su apariencia. «¿Dónde está mamá?». Alejandro no supo qué responder. ¿Cómo decirle que habían pasado 21 años, que sus padres habían muerto? Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Fernando había sacado a los 4 al patio, donde se sentaron en el suelo, parpadeando confundidos bajo la luz de la luna. Era evidente que algo antinatural les había sucedido. Sus cuerpos mostraban signos de edad avanzada en algunas partes y de juventud preservada en otras.
como si el tiempo hubiera fluido de manera irregular sobre ellos. «¿Qué les pasó?», preguntó Alejandro suavemente. «¿Dónde estuvieron todo este tiempo?». Luis, o la persona que decía ser Luis, comenzó a hablar con voz monótona. «Entramos al túnel. Estábamos jugando. Pero el túnel no era normal. Llegamos a un lugar donde el tiempo no funciona igual. ¿Un lugar? ¿Qué lugar? La ciudad de abajo», intervino el que decía ser Miguel. «La ciudad que está debajo de la ciudad, donde viven los que no debieron vivir». Las patrullas llegaron con un estruendo de sirenas y luces. Los paramédicos corrieron hacia los 4, pero se detuvieron en seco al verlos. Uno de ellos, un joven que no tendría más de 25 años, retrocedió murmurando una oración. El capitán Raúl Espinosa, un hombre veterano que había visto de todo en sus 30 años de servicio, se acercó a Alejandro. «¿Qué es exactamente lo que encontraron?». Alejandro le explicó todo: la pared falsa, los sonidos, el descubrimiento. Mientras hablaba, observaba cómo los paramédicos examinaban cautelosamente a los 4 rescatados. Uno de ellos se acercó al capitán con expresión perturbada. «Capitán, no sé cómo explicarlo. Sus signos vitales son imposibles. La temperatura corporal, el pulso, todo está fuera de los parámetros normales. Y sus cuerpos, es como si hubieran envejecido de manera selectiva. ¿Están en peligro? No lo sé. Necesitamos llevarlos al hospital inmediatamente, pero le advierto, esto va a causar revuelo. Nunca he visto nada así». Mientras preparaban a los 4 para el traslado, Sofía comenzó a cantar. Era una canción infantil, de esas que se aprenden en el kinder. Su voz, aunque rasposa, mantenía la cadencia perfecta. «Los pollitos dicen pío, pío, pío». Carlos la interrumpió. «No cantes eso, ya sabes que a ellos no les gusta». «¿Ellos?», preguntó el capitán. «¿Quiénes son ellos?». Carlos lo miró, con ojos que parecían haber visto demasiado. «Los que controlan la ciudad de abajo, los que nos mantuvieron allí, los que nos alimentaron con tiempo». Fernando se había alejado del grupo y vomitaba en una esquina del patio. Alejandro no podía culparlo. Todo esto sobrepasaba cualquier explicación racional. En la ambulancia, mientras los preparaban para el traslado, el que decía ser Miguel agarró la mano del paramédico. «Tienen que sellar la entrada», dijo con urgencia. «Tienen que sellarla antes de que se den cuenta de que escapamos». «¿Quiénes se den cuenta?». «Los guardianes, los que cuidan los túneles. Si saben que salimos, vendrán por nosotros. Y esta vez...». Su voz se quebró. «Esta vez no serán benevolentes». El Hospital General de México se convirtió en un caos, controlado cuando llegaron las ambulancias. Los doctores de guardia nunca habían visto algo similar. Los análisis iniciales eran desconcertantes. ADN que mostraba marcadores imposibles, células que parecían tener diferentes edades, órganos que funcionaban de maneras que desafiaban la medicina conocida. La noticia no tardó en filtrarse. A las pocas horas, reporteros de todos los medios nacionales estaban apostados fuera del hospital. «Encuentran vivos a los hermanos Hernández después de 21 años». Era el titular que corría como pólvora. El doctor Martínez, jefe de medicina interna, convocó una reunión de emergencia con su equipo. «Lo que sea que les haya pasado a estas personas está más allá de nuestra comprensión actual. Necesitamos mantenerlos en observación y llamar a especialistas». Mientras tanto, en la habitación de aislamiento donde habían sido ubicados los 4, sucedían cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón aparente. Los relojes en la habitación mostraban horas diferentes. Una enfermera juró haber visto a Sofía en 2 lugares al mismo tiempo. Alejandro, que había sido retenido para declaración, no podía quitarse de la mente las palabras de Carlos sobre la ciudad de abajo.
Como reformador de edificios antiguos, había escuchado muchas leyendas urbanas sobre túneles secretos y ciudades subterráneas, pero siempre las había descartado como fantasías. Fue Fernando quien le mostró algo que había fotografiado antes de que llegara la policía. Las inscripciones en las paredes de la celda, miles de palabras, fechas, números, dibujos, todo mezclado en un patrón caótico que sin embargo parecía tener algún tipo de orden interno. «Mira esto», dijo ampliando una sección de la foto en su teléfono. «Son fechas, pero no tienen sentido. Hay fechas de 1990, luego saltan a 2045, regresan a 1847. Como si el tiempo no fuera lineal en ese lugar», murmuró Alejandro. Esa noche, mientras la ciudad dormía, algo comenzó a moverse en los túneles bajo el centro histórico. Los pocos indigentes que vivían en las alcantarillas huyeron despavoridos, hablando de sombras que se movían contra las leyes de la física, de voces que susurraban en lenguas muertas. En el hospital, los 4 hermanos Hernández dormían un sueño intranquilo. En sus sueños, todos compartían la misma pesadilla. Túneles interminables, ciudades imposibles construidas en cavernas gigantescas, y seres que los observaban desde la oscuridad con ojos que brillaban como estrellas muertas. A la mañana siguiente, el verdadero Miguel Hernández llegó al hospital. El arquitecto de 32 años, con su traje impecable y su porte profesional, era la viva imagen del éxito. Pero cuando entró a la habitación y vio a los 4, su compostura se desmoronó. «No es posible», susurró, acercándose lentamente a la cama donde yacía el que decía ser el mismo. «Yo soy Miguel. Yo soy el único Miguel». El otro Miguel abrió los ojos y sonrió con tristeza. «Lo sé, pero yo también lo soy. Entraste a buscarnos, ¿no recuerdas? El 20 de octubre de 1990, 5 días después de que desaparecimos. Bajaste al sótano a pesar de que papá lo había prohibido». El Miguel arquitecto negó con la cabeza violentamente. «No, eso no pasó. Me enviaron con la tía Elena. Nunca bajé al sótano». Esa es la historia que recuerdas, la historia de esta línea. Pero hay otras historias, Miguel, otras líneas donde tomaste decisiones diferentes. La habitación se llenó de un silencio pesado. Los monitores médicos emitían sus pitidos regulares, pero incluso esos sonidos parecían distorsionados, como si vinieran de muy lejos. Sofía, desde su cama, comenzó a dibujar con crayones que una enfermera compasiva le había dado. Sus dibujos mostraban la ciudad de abajo, enormes estructuras que desafiaban la geometría euclidiana, escaleras que subían y bajaban al mismo tiempo, plazas donde la luz se comportaba como líquido. «¿Cuánto tiempo estuvieron ahí?», preguntó finalmente el Miguel arquitecto. «Tiempo», repitió Luis con una risa amarga. «El tiempo no significa nada allá abajo. Estuvimos ahí un día, un año, un siglo, todo al mismo tiempo. Nos alimentaban con tiempo robado, ¿sabes? Por eso estamos así. ¿Quiénes? Los custodios de la ciudad primera, la ciudad que estaba aquí antes de que los aztecas siquiera soñaran con Tenochtitlán. Ellos nunca se fueron, solo se hundieron más profundo». El doctor Martínez entró con un séquito de especialistas. Habían venido neurólogos, físicos cuánticos, hasta un experto en mitología prehispánica. Todos querían examinar el fenómeno imposible de los hermanos Hernández, pero fue el arqueólogo, el doctor Sandoval, quien palideció al ver los dibujos de Sofía. Esto no puede ser», murmuró, sacando de su maletín un libro viejo. Era una copia de un códice colonial, de esos que los frailes españoles habían escrito basándose en testimonios indígenas. Abrió el libro en una página específica. El dibujo
hecho con tintas ya desvanecidas por los siglos. Era idéntico en lo que Sofía había dibujado. La misma ciudad imposible, las mismas estructuras que desafiaban la razón. Tolan Xicocotitlán, leyó el arqueólogo. La ciudad serpiente que duerme bajo la tierra, según las leyendas, era un lugar donde el tiempo fluía diferente, donde los dioses antiguos experimentaban con la realidad misma. Está diciendo que mis hermanos estuvieron en una ciudad mitológica, preguntó el Miguel arquitecto con escepticismo. Estoy diciendo, respondió el doctor Sandoval lentamente, que hay cosas bajo la Ciudad de México que preferimos no investigar. Túneles que se sellan no por peligro estructural, sino por lo que contienen. Su padre lo sabía, por eso prohibió el acceso al sótano. En ese momento, todas las luces del hospital parpadearon. Por un segundo, la habitación se sumió en la oscuridad total. Cuando la luz regresó, había alguien más en la habitación. Era una mujer, o algo que parecía una mujer. Vestía ropas que parecían hechas de sombras líquidas, y sus ojos eran pozos de negrura estrellada. Cuando habló, su voz resonó en frecuencias que hicieron doler los dientes. Los niños robados deben regresar. El pacto fue roto. El precio debe pagarse. Los guardias de seguridad irrumpieron en la habitación, pero sus balas atravesaron a la figura como si fuera humo. Los 4 hermanos en las camas comenzaron a convulsionar, sus cuerpos retorciéndose en ángulos imposibles. «¡No!», gritó Sofía. «No quiero regresar, la oscuridad duele». La figura se acercó a las camas, pero el Miguel arquitecto se interpuso. «No se los llevarán, son mi familia». La entidad lo observó con algo parecido a la curiosidad. «Tú eres la anomalía, el que debió bajar pero no bajó, el que rompió el patrón. Por tu culpa, las líneas se entrecruzaron. No entiendo». En cada línea temporal, Miguel Hernández baja a buscar a sus hermanos 5 días después. En Ninna, cada línea se convierte en el 5º tributo, pero tú fuiste cobarde, te quedaste arriba, y al hacerlo creaste una paradoja que nos ha costado 21 años resolver. El otro Miguel, el de la cama, habló con esfuerzo. Por eso no pudieron retenernos más. La paradoja creció hasta que los muros entre los mundos se debilitaron. Pudimos escapar por la grieta que tu cobardía creó. La entidad extendió su mano sombría. Ahora debes elegir. Toma el lugar que siempre fue tuyo o ve cómo tus hermanos se desvanecen en todas las líneas temporales. Sin el 5º tributo, el pacto ancestral se rompe y cosas peores que nosotros despertarán bajo la ciudad. El Miguel arquitecto miró a sus hermanos imposibles, luego a la entidad, y finalmente a su otro yo en la cama. Si voy con ustedes, ellos quedan libres. Libres es un término relativo, pero sí, podrán vivir en esta línea temporal. Envejecerán y morirán como humanos normales. El tiempo dejará de fluir erráticamente a través de ellos, y mi familia, mi esposa, mis hijos, nunca existirán. Tu línea temporal se cerrará. Para este mundo habrás desaparecido en 1990, como siempre debió ser. Era una decisión imposible. Sacrificar toda su vida, su familia, su futuro, por 4 personas que ni siquiera estaba seguro de que fueran realmente sus hermanos. Pero entonces Sofía comenzó a cantar de nuevo, esa misma canción infantil, y algo se rompió dentro de él. Recordó a su hermana real, la que había crecido traumatizada por la pérdida. Recordó a sus padres, consumidos por el dolor. Recordó las noches en vela preguntándose qué había pasado realmente. «Acepto», dijo finalmente. La entidad sonrió, un gesto perturbador en ese rostro de sombras. El 5º tributo acepta su destino. El pacto se restaura. Todo sucedió muy rápido. El Miguel arquitecto comenzó a desvanecerse, su cuerpo volviéndose translúcido.
Al mismo tiempo, los cuatro en las camas comenzaron a estabilizarse. Sus cuerpos recuperaron coherencia. El tiempo fluyendo normalmente a través de ellos por primera vez en 2 décadas. «Espera», dijo el Miguel de la cama, incorporándose con dificultad. «Hay algo que debes saber. En la ciudad de abajo aprendimos cosas. Vimos el futuro de muchas líneas. En 2025, pero no pudo terminar. El Miguel arquitecto desapareció por completo, y con él la entidad sombría. Las luces dejaron de parpadear. Los relojes se sincronizaron. Era como si la realidad misma exhalara aliviada. Los doctores y enfermeras miraban atónitos. En sus camas, los 4 hermanos Hernández ya no parecían aberraciones temporales. Eran simplemente 4 personas demacradas, traumatizadas, pero indudablemente humanas. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó el doctor Martínez. Nadie tenía una respuesta. El video de seguridad de la habitación mostraría después solo estática durante esos minutos cruciales. No habría evidencia de la entidad ni de la desaparición del Miguel arquitecto. Para el mundo, la historia sería que los hermanos Hernández habían sobrevivido de alguna manera en una cámara sellada, subsistiendo con agua filtrada, y nadie sabía exactamente qué más. Los aspectos más extraños de su condición se atribuirían a los efectos del aislamiento prolongado. Pero Alejandro sabía la verdad. Fernando sabía la verdad. Y en las noches sin luna, cuando los túneles bajo la ciudad parecían respirar con vida propia, otros también recordarían que hay pactos antiguos que mantienen el equilibrio entre los mundos. Los hermanos Hernández comenzaron su larga recuperación. Físicamente mejorarían, mentalmente eso sería otra historia. Porque ¿cómo se regresa a la normalidad después de vivir 21 años en un lugar donde el tiempo es alimento y los dioses antiguos aún gobiernan? En el sótano de Morelos 47, la entrada fue sellada con concreto reforzado, pero a veces, en las noches más oscuras, los vecinos juran escuchar golpes desde abajo. 3 golpes, pausa, 3 golpes más, como si alguien o algo todavía estuviera tratando de salir. 6 meses después del rescate, la vida de los hermanos Hernández había tomado un rumbo que nadie podría haber anticipado. El Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, en las afueras de la Ciudad de México, se había convertido en su hogar temporal. No porque estuvieran locos, sino porque era el único lugar equipado para lidiar con las secuelas de su experiencia. La doctora Patricia Mendoza, especialista en trastornos disociativos, llevaba sus casos personalmente. Era una mujer de 50 años, con el cabello gris recogido en un moño severo y ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. Pero los hermanos Hernández la sorprendían cada día. «Miguel presenta lo que solo puedo describir como memoria fractal», escribía en su informe. «Recuerda eventos que sucedieron, que no sucedieron y que podrían haber sucedido, todo con la misma claridad. Es como si su mente existiera en múltiples temporalidades simultáneamente». En Innocent, la sala de recreación, Miguel dibujaba obsesivamente. Sus dibujos mostraban versiones de sí mismo. Miguel el arquitecto, que ya no existía en esta línea temporal. Miguel el niño de 12 años, Miguel el prisionero del tiempo, y otros Migueles que nunca fueron o que podrían haber sido. Cada versión tenía sutiles diferencias, pero todos compartían la misma mirada atormentada. Los gemelos, Carlos y Luis, habían desarrollado una conexión que iba más allá de lo fraternal. Podían comunicarse sin palabras, a veces terminando las frases del otro, a veces simplemente sabiendo lo que el otro pensaba. Los estudios de resonancia magnética mostraban que sus cerebros presentaban patrones de actividad sincronizados, algo
que la neurociencia moderna no podía explicar. Es como si el tiempo compartido en ese lugar los hubiera fusionado parcialmente, explicaba el doctor Ramírez, neurólogo del hospital. Son dos personas, pero también son una. Es fascinante y perturbador a la vez, pero era Sofía quien más preocupaba al personal médico. A sus 29 años cronológicos, alternaba entre comportamientos de la niña de 8 años, que era cuando desapareció, y momentos de una sabiduría antigua que no correspondía con ninguna edad humana. Podía estar jugando con muñecas en un momento y al siguiente hablar en lenguas que los lingüistas no podían identificar. Una tarde de abril, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del hospital, Sofía tuvo uno de sus episodios de claridad, como los llamaba el personal. Sus ojos perdieron esa cualidad infantil y se volvieron profundos como pozos antiguos. «Doctora Mendoza», dijo con una voz que no parecía suya, «necesito hablar con alguien del gobierno. El tiempo se agota». «¿Por qué necesitas hablar con el gobierno, Sofía?» «Porque en 2025 algo va a despertar». Miguel trató de advertirles antes de que desapareciera, pero no lo dejaron terminar. Los custodios nos lo mostraron como advertencia. Dijeron que era el precio de nuestra libertad, saber y no poder evitarlo. La doctora Mendoza había aprendido a no descartar estas declaraciones. Demasiadas cosas inexplicables habían sucedido alrededor de los hermanos Hernández como para ignorar sus advertencias. «¿Qué va a despertar?» Sofía tomó un crayón y comenzó a dibujar en una hoja. Sus trazos, normalmente infantiles, se volvieron precisos y detallados. Dibujó la Ciudad de México, vista desde arriba, pero debajo, como una radiografía, mostró una red de túneles y cámaras que se extendía mucho más allá de lo que cualquier mapa oficial mostraba. «La ciudad de abajo no está muerta», explicó mientras dibujaba. «Solo duerme. Cada 500 años, según el calendario que ellos usan, algo debe renovarse. Un pacto, un sello, no sé exactamente qué. La última vez fue en 1525, justo después de la caída de Tenochtitlán. La próxima es en 2025. ¿Y qué sucede si no se renueva?» Sofía la miró con ojos que habían visto demasiado. Los de abajo suben y los de arriba bajan. La ciudad se invierte. Lo que está enterrado sale a la luz y lo que está en la superficie se hunde. Miles morirán, millones tal vez. Mientras tanto, en otro ala del hospital, Carlos experimentaba uno de sus viajes, como él los llamaba. Su cuerpo permanecía en la cama, pero su mente viajaba por los túneles del tiempo. Se encontró en el mercado de Tlatelolco, pero no el moderno, sino el antiguo. Podía oler el cacao, el chile, el copal quemándose en los braseros. Los comerciantes pregonaban sus mercancías en náhuatl, y Carlos, inexplicablemente, podía entenderlos. «¿Estás perdido, joven?», le preguntó una anciana con ropas que parecían tejidas con luz de luna. «No sé dónde estoy», admitió. «¿Carlos?». La anciana sonrió mostrando dientes demasiado blancos y demasiado afilados. «Estás donde siempre has estado, en el cruce de los caminos. Tu hermano y tú son especiales. ¿Sabías? Tocados por el tiempo viejo. Por eso pueden ver lo que otros no ven. ¿Qué somos exactamente? Son puentes, entre lo que fue y lo que será, entre arriba y abajo. Los custodios los marcaron, les dieron el don maldito de ver todas las posibilidades. Por eso el quinto tributo tuvo que pagar, para equilibrar lo que ustedes desequilibraron con su mera existencia». La visión se desvaneció, y Carlos despertó gritando. Luis, en la cama contigua, había experimentado exactamente el mismo viaje, confirmando una vez más su conexión sobrenatural. En la Ciudad de México, Alejandro Ruiz no había podido continuar con su trabajo de reformador. Después de lo que había presenciado, dedicó todo su tiempo a investigar la historia oculta de la ciudad.
se había convertido en una especie de detective de lo paranormal, siguiendo pistas en archivos coloniales, entrevistando a ancianos que recordaban historias que preferían olvidar. Su investigación lo llevó al Archivo General de la Nación, donde, con la ayuda de una archivista comprensiva llamada Elena, desenterró documentos que nunca habían sido catalogados apropiadamente. Eran informes de la Inquisición, pero no sobre herejes o brujas, sino sobre anomalías temporales y irrupciones del mundo inferior. «Mira esto», le dijo Elena una tarde, mostrándole un manuscrito del siglo XVII. «Es un informe del fraile Diego de Montoya. Habla sobre rituales que los sacerdotes aztecas realizaban para mantener dormidos a los antiguos». El documento detallaba cómo, cada cierto tiempo, se realizaban sacrificios específicos en lugares específicos de la ciudad. No eran los sacrificios de sangre que todos conocían, sino algo más sutil. Sacrificios de tiempo, de posibilidades, de futuros potenciales. Y aquí, continuó Elena, menciona que si estos rituales no se realizan, la ciudad primera reclamará su lugar bajo el sol, y la ciudad segunda se hundirá en el olvido eterno. Alejandro sintió un escalofrío. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Los hermanos Hernández habían sido parte de un sacrificio interrumpido. Su escape había roto algún tipo de equilibrio, y ahora, según Sofía, las consecuencias se manifestarían en 2025. Decidió visitar a los hermanos en el hospital. Necesitaba más información, más piezas del rompecabezas. La doctora Mendoza, después de mucha insistencia, accedió a permitirle una visita supervisada. Los encontró en la sala común. Miguel seguía dibujando. Los gemelos jugaban un juego de ajedrez, donde parecían mover las piezas al unísono, y Sofía construía algo con bloques de colores que parecía una representación en miniatura de estructuras imposibles. «Alejandro», dijo Miguel sin levantar la vista de su dibujo, «te estábamos esperando. ¿Cómo sabían que vendría?» «El tiempo es un río», respondió Luis, moviendo un alfil. «Nosotros podemos ver las corrientes. Tu llegada era una de las más probables». Alejandro les mostró los documentos que había encontrado. Los 4 hermanos los examinaron con una intensidad perturbadora. «Sí», confirmó Carlos, «esto concuerda con lo que vimos. Los rituales son reales, pero hay un problema». «¿Cuál?» «Los que sabían cómo realizarlos están muertos. Los últimos verdaderos sacerdotes del culto antiguo murieron con la conquista. Lo que vino después fueron aproximaciones, intentos de mantener el equilibrio sin entender realmente lo que hacían. Pero nosotros sí entendemos», añadió Sofía, dejando sus bloques. «Nos enseñaron. Fue parte del precio, conocimiento que quema, que marca el alma. Sabemos lo que debe hacerse, pero no podemos hacerlo», completó Miguel. «Nuestros cuerpos están marcados por el tiempo anómalo. Si intentáramos realizar el ritual, crearíamos una paradoja peor que la que estamos tratando de evitar». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Alejandro, frustrado. «Simplemente esperamos a que la ciudad se invierta». Los hermanos se miraron entre sí. Esa comunicación silenciosa que tanto perturbaba a los observadores. Finalmente, Miguel habló. «Hay una manera, pero requiere encontrar a alguien específico, alguien que tenga la sangre antigua, pero que no esté marcado por el tiempo anómalo. Los custodios mencionaron que aún existen, escondidos entre la población, sin saber lo que son». «¿Cómo los encontramos?». Sofía se acercó a su construcción de bloques y señaló una estructura específica. «Aquí, el templo mayor, pero no el museo, sino lo que está debajo. Hay una cámara que nunca encontraron los arqueólogos, sellada desde antes de la conquista.
Ahí está la piedra de los linajes. Puede identificar a los portadores de la sangre. Antigua. ¿Y las autoridades simplemente nos van a dejar excavar bajo el templo mayor? Las autoridades, dijo Carlos con una sonrisa amarga, pronto tendrán problemas más grandes. Las señales ya están apareciendo. ¿No has notado los temblores? ¿Los patrones extraños en el metro? ¿Los reportes de personas que desaparecen en ciertas estaciones? Alejandro sí lo había notado. En las últimas semanas había habido un incremento en eventos inexplicables por toda la ciudad. Temblores que los sismógrafos no registraban, cortes de energía en patrones específicos y sí, desapariciones en el sistema de metro que las autoridades atribuían a la delincuencia común. Necesitamos actuar pronto, urgió Luis. El velo entre los mundos se adelgaza. Cada día que pasa, la ciudad de abajo presiona más contra la de arriba. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las implicaciones de lo que había aprendido eran abrumadoras. Si los hermanos Hernández tenían razón, la Ciudad de México enfrentaba una amenaza que hacía parecer a los terremotos como juegos de niños. Decidió buscar aliados. Si iban a intentar algo tan descabellado como excavar ilegalmente bajo el Templo Mayor para encontrar una piedra mítica que identificara a los descendientes de sacerdotes aztecas, necesitarían ayuda. Su primer contacto fue el doctor Sandoval, el arqueólogo que había identificado los dibujos de Sofía. Lo encontró en su oficina de la UNAM, rodeado de códices y mapas antiguos. «Doctor, necesito su ayuda», comenzó Alejandro. Sandoval lo miró por encima de sus lentes. «Si es sobre los hermanos Hernández, ya sé por qué está aquí. He estado siguiendo los patrones también. Los epicentros de los temblores anómalos, cuando los mapeas, forman un glifo náhuatl. ¿Sabe cuál?» Alejandro negó con la cabeza. Teotl, Dios, o más específicamente el regreso del Dios. Algo está enviando un mensaje. ¿Entonces me ayudará? Sandoval suspiró. «Joven, he dedicado mi vida a estudiar el pasado prehispánico. Siempre supe que había más de lo que los libros de texto admiten. Si hay una oportunidad de prevenir una catástrofe y de paso descubrir verdades ocultas por siglos, sí lo ayudaré». El siguiente en la lista fue Fernando, su antiguo socio. Lo encontró en una cantina de Coyoacán, bebiendo solo. «Alejandro», dijo Fernando al verlo, «sabía que vendrías. No he podido trabajar desde aquella noche. Cada vez que toco una pared siento cosas como si las estructuras me hablaran. Necesito tu ayuda, Fernando». «¿Para qué? ¿Para abrir más puertas que no deberían abrirse? Para cerrarlas todas, de una vez por todas». Fernando lo miró largo rato. Luego terminó su tequila de un trago. «Está bien. De todos modos, ya estoy maldito. ¿Qué más puede pasar?» Con su pequeño equipo formado, Alejandro comenzó a planear. Necesitarían acceder al Templo Mayor sin autorización, encontrar una cámara que oficialmente no existía y usar conocimientos que venían de mentes fracturadas por el tiempo para prevenir el apocalipsis. Era una locura. Pero en una ciudad construida sobre las ruinas de otra ciudad, donde los lagos antiguos aún susurraban bajo el concreto y los dioses viejos esperaban su momento, la locura parecía la única respuesta cuerda. Mientras tanto, en el hospital, los hermanos Hernández se preparaban a su manera. Miguel dibujaba mapas detallados de los túneles, recordando cada vuelta, cada cámara. Los gemelos practicaban los cantos que habían aprendido. Las palabras, en lenguas muertas, que podían abrir puertas selladas por siglos. Y Sofía, la pequeña Sofía, que ya no era tan pequeña, tejía con sus bloques de juguete las llaves tridimensionales que necesitarían. El reloj corría. 2025 se acercaba inexorablemente, y bajo las calles de la Ciudad de México
En la oscuridad, de túneles olvidados y cámaras prohibidas, algo antiguo y terrible comenzaba a despertar. Los preparativos para evitar el fin del mundo, o al menos el fin del mundo como lo conocían, habían comenzado. Y todo dependía de cuatro mentes rotas por el tiempo: un reformador traumatizado, un arqueólogo obsesivo y un constructor que podía sentir los secretos en las paredes. No eran héroes. Eran solo personas que habían visto demasiado y que no podían permitirse el lujo de mirar hacia otro lado. Porque cuando has visto la ciudad que duerme bajo la ciudad, cuando has probado el tiempo como alimento y has escuchado a los dioses antiguos susurrar tu nombre, la ignorancia deja de ser una opción. La cuenta regresiva había comenzado, y en las profundidades los custodios observaban y esperaban, preguntándose si estos humanos rotos podrían lograr lo que generaciones de sacerdotes no habían podido: mantener separados los mundos cuando el tiempo mismo conspiraba para unirlos. Octubre de 2024. Un año antes del despertar anunciado, la Ciudad de México mostraba signos cada vez más evidentes de la inminente catástrofe. Las grietas aparecían de la noche a la mañana en edificios que habían resistido terremotos durante siglos. El metro sufría retrasos inexplicables cuando los trenes se detenían en túneles donde los conductores juraban escuchar cantos en idiomas desconocidos. Los perros aullaban todas las noches a las 3:33 am, el momento exacto en que los hermanos Hernández habían sido rescatados. En una bodega abandonada en la colonia Doctores, el grupo se reunía para ultimar los detalles de su plan. Alejandro había conseguido el espacio a través de contactos turbios, personas que hacían preguntas solo sobre el dinero y no sobre las intenciones. La bodega se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Las paredes estaban cubiertas con los mapas que Miguel había dibujado de memoria, mostrando no solo los túneles conocidos, sino también las conexiones con la ciudad de abajo. El doctor Sandoval había aportado textos antiguos, algunos obtenidos por medios que prefería no discutir. Fernando había construido un modelo a escala del Templo Mayor, marcando el punto exacto donde deberían excavar. «Tenemos una ventana de oportunidad», explicaba Sandoval, señalando un calendario ritual azteca que había reconstruido. La noche del 2 de noviembre, Día de Muertos. Los velos entre los mundos son más delgados. Si vamos a encontrar la cámara y la piedra de los linajes, tiene que ser entonces. Los hermanos Hernández habían sido dados de alta del hospital bajo su propia responsabilidad. Oficialmente estaban funcionalmente recuperados, aunque la doctora Mendoza había expresado serias reservas. Vivían ahora en un departamento que Alejandro les había conseguido, siempre juntos, como si la separación pudiera romper el frágil equilibrio que mantenían. «Hay algo más», dijo Miguel durante una de las reuniones. «No les hemos contado todo sobre la ciudad de abajo». El grupo se tensó. Después de todo lo que habían compartido, ¿qué podría ser peor? «Los custodios no son los verdaderos gobernantes», continuó Carlos. «Son solo empleados, por decirlo de alguna manera. Los verdaderos señores de la ciudad de abajo son diferentes». «¿Diferentes cómo?», preguntó Fernando, aunque por su expresión parecía no querer saber la respuesta. «No tienen forma fija», explicó Luis. «Son geometría viviente, ángulos que piensan, espacios que sienten. Cuando los miras directamente, tu mente trata de darles una forma que pueda procesar, pero si los miras demasiado tiempo», completó Sofía con voz distante, «empiezas a entender que el espacio y el tiempo son solo ilusiones que nuestra mente limitada necesita para no volverse loca. Ellos existen en todas las dimensiones al mismo tiempo. ¿Y estos seres van a subir si no completamos el ritual?» «No exactamente», aclaró Miguel. «Ellos no suben.
Más bien, doblan la realidad para que lo que está abajo quede arriba. La ciudad no se destruye, se reinterpreta. Alejandro sintió náuseas. Cada nueva revelación hacía su misión más imposible y más necesaria. Los preparativos continuaron. A través de contactos en el mercado negro de antigüedades, Sandoval consiguió obsidiana ritual, la única sustancia que, según los textos, podía cortar las barreras entre mundos. Fernando perfeccionó un sistema de poleas y arneses para descender a la cámara oculta. Los hermanos practicaban los rituales, las palabras que deberían pronunciar, los gestos precisos que abrirían caminos sellados por siglos. Una semana antes del Día de Muertos, sucedió algo que aceleró sus planes. Elena, la archivista que había ayudado a Alejandro, apareció en la bodega en estado de pánico. «Los militares», jadeó, «están acordonando secciones del centro histórico. Dicen que es por riesgo de derrumbes, pero escuché conversaciones. Saben que algo va a pasar. Están buscando a los hermanos Hernández». «¿Cómo saben?», comenzó Alejandro. «Hay otros que recuerdan», interrumpió Miguel, «descendientes de los que sellaron los túneles. Han mantenido la vigilia en secreto por generaciones, pero su conocimiento está incompleto. Creen que eliminándonos detendrán el despertar». «Están equivocados», añadió Carlos. «Nuestra muerte solo aceleraría el proceso. Somos anclas ahora, puntos de referencia entre los mundos. Si morimos...» «No», necesitó terminar. La implicación era clara. Tuvieron que adelantar el plan. El 31 de octubre, víspera del Día de Muertos, cuando las calles estarían llenas de celebrantes y las autoridades distraídas con el control de multitudes, atacarían. La noche llegó con una luna roja colgando sobre la ciudad, un presagio que muchos notaron, pero pocos comprendieron. Las calles del centro hervían con vendedores de calaveritas, familias dirigiéndose a los panteones, turistas fascinados con las tradiciones mexicanas. El grupo se dividió. Sandoval y Elena crearían una distracción en el Museo del Templo Mayor, activando falsas alarmas para alejar a los guardias. Fernando y Alejandro descenderían a los túneles de mantenimiento que corrían bajo el sitio arqueológico. Los hermanos Hernández entrarían por otro punto, usando su conocimiento de los pasajes ocultos. Todo comenzó según lo planeado. Las alarmas sonaron, los guardias corrieron a investigar. Fernando cortó la reja de acceso con soplete mientras Alejandro vigilaba. Descendieron a la oscuridad húmeda del subsuelo capitalino. Los túneles eran un laberinto de épocas superpuestas, conductos prehispánicos, alcantarillas coloniales, cables modernos. Fernando había estudiado los planos, pero la realidad era más compleja. Pasajes que deberían existir estaban sellados, otros que no aparecían en ningún mapa se abrían como bocas hambrientas. «Por aquí», susurró la voz de Miguel desde las sombras. Los hermanos habían llegado por su ruta alternativa. En la oscuridad, sus ojos brillaban con esa luz antinatural que habían adquirido en la ciudad de abajo. Descendieron más allá de lo que cualquier mapa mostraba. El aire se volvió espeso, con un olor a ozono y tiempo estancado. Las paredes cambiaron de concreto a piedra labrada, y de piedra labrada a algo que parecía orgánico, como si hubieran entrado en las entrañas de alguna criatura imposible. «Estamos cerca», dijo Sofía. Había cambiado su ropa normal por un huipil ceremonial que Elena había conseguido, bordado con símbolos que dolían al mirarlos directamente. Llegaron a una pared que parecía sólida, pero los gemelos se acercaron y comenzaron a cantar en voz baja. Las palabras no eran náhuatl, ni ningún idioma que hubiera existido en la superficie. Era el lenguaje de los ángulos, de los espacios entre espacios. La pared se disolvió como niebla, revelando una cámara que no debería poder existir. Era demasiado grande para el espacio que ocupaba,
con un techo que se perdía en una oscuridad que las linternas no podían penetrar. En el centro, sobre un pedestal de obsidiana, descansaba la piedra de los linajes. No era lo que esperaban. En lugar de una piedra tallada, era un cristal que parecía contener galaxias enteras en su interior. Pulsaba con una luz que no iluminaba, sino que revelaba, mostrando las conexiones invisibles entre todas las cosas. «Hermoso», susurró Sandoval, que los había alcanzado junto con Elena. «Y terrible». «No lo toquen todavía», advirtió Miguel. «Primero debemos preparar el círculo de contención. Si la activamos sin protección...» Comenzaron los preparativos. Con cal bendita que Sandoval había obtenido de una iglesia abandonada, trazaron símbolos en el suelo. Los hermanos se colocaron en los 4 puntos cardinales, cada uno sosteniendo un fragmento de obsidiana. Alejandro y los demás formaron un círculo exterior. «Cuando toque la piedra», explicó Sofía, «mostrará a todos los que llevan la sangre antigua en la ciudad, pero también alertará a los de abajo que estamos aquí. Tendremos poco tiempo». «¿Cuánto?», preguntó Fernando. «Minutos, tal vez menos». «Háganlo», ordenó Alejandro. Sofía se acercó al pedestal. Por un momento pareció dudar. La niña, asustada, peleando con la entidad antigua en que se había convertido. Luego extendió la mano y tocó el cristal. El mundo explotó en luz y sonido. No era luz visible ni sonido audible, sino algo que golpeaba directamente el alma. Alejandro cayó de rodillas, abrumado por visiones de la ciudad en todas sus iteraciones. Tenochtitlán en su gloria, la conquista en su horror, el presente en su caos y futuros posibles que la mente se negaba a procesar. En el cristal, puntos de luz comenzaron a aparecer por toda la ciudad, cientos, miles de ellos. Cada uno era una persona con la sangre antigua, descendientes de los sacerdotes que habían mantenido el equilibrio por milenios. «Tantos», murmuró Elena. «¿Cómo elegimos?» «No elegimos», dijo Miguel con urgencia. «¡Miren!». Los puntos de luz comenzaban a moverse, convergiendo hacia un lugar específico. No era un lugar en el mapa normal de la ciudad, sino en su reflejo inferior. Se dirigían hacia el corazón de la ciudad de abajo. «Es una trampa», comprendió Carlos. «La piedra no era para que nosotros encontráramos a los portadores, era para que ellos los encontraran a ellos». El suelo comenzó a temblar. No era un temblor normal, sino una ondulación de la realidad misma. Las paredes de la cámara comenzaron a transparentarse, mostrando la ciudad de abajo en toda su gloria terrible. Torres que crecían hacia abajo, plazas donde la gravedad fluía en todas direcciones, y en el centro, algo que la mente se negaba a interpretar como otra cosa que no fuera un ojo del tamaño de un estadio, abriéndose lentamente. «¡Tenemos que salir!», gritó Fernando. «¡No!», dijo Sofía con una calma antinatural. «Ya es tarde para huir, solo queda una opción». Se volvió hacia sus hermanos. En sus ojos había una tristeza infinita, pero también una determinación férrea. «El quinto sacrificio», dijeron los 4 al unísono. «Siempre fue sobre el quinto sacrificio». «Miguel ya se sacrificó», protestó Alejandro. «El arquitecto, él tomó su lugar». «Ese fue un sacrificio temporal», explicó Luis. «Un parche. El verdadero sacrificio requiere algo más. No una persona, sino una posibilidad, un futuro completo». Los hermanos se tomaron de las manos, formando un cuadrado perfecto alrededor del cristal. Comenzaron a cantar, no en el lenguaje de los ángulos esta vez, sino en algo más antiguo aún, el lenguaje del tiempo, antes del tiempo. «¿Qué están haciendo?», gritó Sandoval. «Lo único que podemos hacer», respondió Miguel sin dejar de cantar. «Cerrarnos en paradoja. Existir y no existir al mismo tiempo. Convertirnos en el sello viviente entre los mundos». El ojo en la ciudad de abajo estaba casi completamente abierto ahora. De él emergían cosas que no tenían forma ni sustancia, solo intención.
Se dirigían hacia la superficie, hacia los miles de portadores de sangre antigua que convergían sin saberlo hacia su doom. Los hermanos Hernández comenzaron a brillar, no con luz, sino con ausencia de oscuridad. Sus cuerpos se volvieron translúcidos, luego transparentes, pero sin desaparecer. Era como si existieran en múltiples estados al mismo tiempo, sólidos y etéreos, presentes y ausentes, vivos y no vivos. El sacrificio eterno, comprendió Elena con horror. Van a quedar atrapados entre los mundos para siempre, ni vivos ni muertos, manteniendo la barrera con su propia existencia paradójica. Es la única manera, dijo Sofía, su voz resonando desde ninguna parte y todas partes al mismo tiempo. Fuimos marcados por el tiempo anómalo. Ahora usaremos esa marca para crear una anomalía permanente. Una puerta que siempre está cerrándose, un sello que siempre está sellándose. Los seres de la ciudad de abajo chocaron contra la barrera que los hermanos estaban creando. El impacto sacudió ambas realidades. En la superficie, los edificios se tambalearon, las calles se agrietaron, pero no en patrones de destrucción, sino de reconfiguración. La ciudad estaba encontrando un nuevo equilibrio. ¡Salgan!, gritó Miguel, su voz cada vez más distante. ¡Sellen la cámara! ¡Que nadie vuelva a entrar aquí! Alejandro no quería dejarlos, pero Fernando y Sandoval lo arrastraron hacia la salida. Mientras corrían por los túneles que se retorcían y cambiaban a su alrededor, podían escuchar el canto de los hermanos, manteniendo la realidad unida con su sacrificio imposible. Emergieron en la superficie en medio del caos. La ciudad temblaba, pero no se destruía. Los portadores de sangre antigua, liberados de la compulsión que los atraía hacia abajo, se dispersaban confundidos por las calles. El cielo mostraba dos lunas por un momento antes de que la realidad se reafirmara. En los días siguientes, las autoridades atribuyeron los eventos a un terremoto inusual, combinado con histeria colectiva por las festividades del Día de Muertos. Los túneles bajo el Templo Mayor fueron sellados con concreto reforzado, oficialmente por riesgo estructural. La piedra de los linajes nunca fue encontrada por los equipos oficiales. La cámara que la contenía simplemente no existía cuando fueron a buscarla. Era como si nunca hubiera estado ahí. Alejandro, Fernando, Elena y Sandoval juraron nunca hablar públicamente de lo sucedido, pero se reunían cada año en Día de Muertos, en una pequeña ofrenda que montaban en la bodega abandonada. Entre las fotos de familiares fallecidos colocaban 4 imágenes: Miguel, Carlos, Luis y Sofía Hernández. No eran fotos de difuntos, porque los hermanos no estaban muertos. Estaban en otro lugar, en todos los lugares, manteniendo cerrada la puerta entre los mundos con su existencia paradójica. A veces, en las noches más silenciosas, si escuchabas con atención cerca del Templo Mayor, podías oír su canto. 4 voces entrelazadas en armonía imposible, cantando la canción que mantiene separadas las ciudades. Los reportes de actividad paranormal en la Ciudad de México disminuyeron dramáticamente después de esa noche. Los temblores anómalos cesaron. Las desapariciones en el metro volvieron a ser solo casos de criminalidad común. La ciudad de abajo seguía existiendo, pero ya no presionaba contra la superficie. En 2025, el año que debía traer el despertar, pasó sin incidentes mayores. Pocos notaron que exactamente a las 3:33 am del 15 de octubre, aniversario de la desaparición original, todas las campanas de todas las iglesias de la ciudad repicaron una vez, al unísono, sin que nadie las tocara. Era el recordatorio anual del sacrificio. 4 hermanos que jugaron a las escondidas y terminaron escondiéndose entre las capas de la realidad, convirtiendo su juego infantil
en la salvación de millones. En su última conversación, antes del sacrificio final, Sofía le había dicho: Alejandro, no estén tristes por nosotros, encontramos nuestro propósito, nacimos rotos por el tiempo para poder convertirnos en el parche que el tiempo necesitaba. Es un honor ser el pegamento que mantiene unido el mundo. Alejandro nunca volvió a trabajar en reformas. Se dedicó a la fotografía, capturando momentos efímeros de la vida cotidiana de la ciudad. En cada foto buscaba capturar esa delgada línea entre lo visible y lo invisible, lo real y lo imposible. Porque había aprendido que la Ciudad de México no era una, sino muchas, superpuestas como capas de historia y mito, y en algún lugar, entre esas capas, 4 hermanos seguían jugando a las escondidas con el tiempo mismo, asegurándose de que los que buscaban nunca los encontraran, manteniendo separados los mundos con su eterno juego de niños, que se volvieron guardianes. Fernando continuó en la construcción, pero ahora se especializaba en reforzar cimientos. Hay que mantener bien separado lo de arriba de lo de abajo, decía a sus trabajadores, que asentían sin entender realmente. Elena se convirtió en la guardiana no oficial de los archivos prohibidos, asegurándose de que ciertos documentos permanecieran ocultos, que ciertas historias no fueran contadas. Porque había aprendido que hay conocimientos que es mejor que permanezcan enterrados. Y el doctor Sandoval reescribió sutilmente sus textos académicos, eliminando referencias a ciertas leyendas, a ciertos lugares, porque había visto lo que yacía bajo la ciudad, y sabía que la ignorancia a veces era la mejor protección. La Ciudad de México continuó su vida caótica y vibrante, ajena al abismo sobre el que danzaba. Los chilangos seguían quejándose del tráfico, los tacos seguían vendiéndose en cada esquina, y la vida seguía su curso normal. Normal, excepto por 4 ausencias que se sentían como presencias, 4 vacíos que llenaban el espacio entre mundos, 4 niños que nunca crecerían ni morirían, jugando eternamente a las escondidas en los pliegues del tiempo. Y así, la historia de los hermanos Hernández pasó de tragedia a leyenda, de leyenda a rumor y de rumor a olvido, tal como debía ser, porque hay sacrificios tan grandes que el mundo no puede permitirse recordarlos sin quebrarse bajo el peso de la gratitud. Pero cada día de muertos, cuando las fronteras se adelgazan y los vivos honran a los que se fueron, hay quienes dejan ofrendas especiales, 4 juguetes en lugares específicos de la ciudad, 4 veladoras que arden con llama azul, 4 nombres susurrados al viento, para los hermanos que se escondieron tan bien que salvaron al mundo, para Miguel, Carlos, Luis y Sofía Hernández, los eternos guardianes del umbral, los niños que ganaron el juego definitivo de las escondidas, esconderse de la muerte misma para siempre,